así, es vivir como siervos de Dios. Vamos a ver primero de Pedro 2:19. Esta parte son fundamentos bíblicos que quiero darles a ustedes acerca del tema. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 19, ¿sí? Amados, no sé por qué está Primera de Pedro, no sé si es 1:19. Espera, yo veo que 2, creo que es aquí el de... Dios mío. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo, y no dice lo que dice. ¿Qué dice? Sí. Bueno, es que, ok. Bueno, dice, ya vi. Este es el versículo número 11, Primera de Pedro 2:11. Amados, yo te ruego como a extranjeros y peregrinos que te abstengas de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día, ¿sí? Dice la Biblia aquí, en el día, me perdí por distraerme, para que glorifiquen a Dios, malhechores glorifican a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos todos a institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores por los enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen de bien. Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Yo les voy a invitar a que usted en su casa lea otra vez Segunda de Pedro del 11 al 16. Ahorita vamos a ver algunos más, porque la Biblia está diciendo, amado, le habla a los que ya sirven, a los que ya creen y a los que están involucrados en la iglesia, en cualquier área. Y les está diciendo la palabra, te ruego, por favor, ¿sí? Mantén tu buena manera de vivir. Una de las cosas que más puede hacer tropezar a un servidor, no creamos que nuestros logros nos definen como algo mejor delante de Dios. Al contrario, nuestros logros, como los que hemos hablado en estos días, en estas horas, sí nos muestran un avance, pero también nos muestran un compromiso como servidores. Si tú ya predicas, si tú enseñas, si tú cantas, si tú acomodas, si tú invitas a otros, hagas lo que hagas, qué bueno que tienes la sensación y el amor de decir, hermano, yo quiero servir a Dios. Pero ahí entre pastores de pronto hay un dicho, ¿quieres ver cómo es alguien? Déjalo que sirva. Y te vas a dar cuenta que nuestra personalidad sale. Ahora, no sucede eso para exponer a nadie, pero le dice, ok, ya estás sirviendo, perfecto eres, no eres perfecto, pero tu buena manera de vivir le va a dar testimonio a otros, porque incluso gente que no sabe que sirves como tal en la iglesia, ¿sí? Se va a dar cuenta de cómo vives, cómo hablas, cómo cantas, qué dices y qué no dices, en qué te comportas, qué metes a tu casa, qué haces en tu casa, qué cosas quieres participar pero que sean justificadas, y es tu manera de vivir. A lo mejor hay gente que en la escuela de Adri no sabe que Adri sabe que toca la batería, pero no en la iglesia, o sea, puede ser, o en su vida diaria, ¿no? Y ella no tiene que andar presumiendo eso, ¿no? Porque si no nos la roban, pero bueno. Pero hay gente que va a decir, yo sé que tú tienes algo, yo sé que tú tienes algo distinto. Y esto que estás diciendo, haciendo, ahora yo le agregaría poniendo, subiendo, posteando y viendo, deja mucho que decir. ¿Y qué pasa con eso? No es que, híjole, servidor, ahora te abstienes del planeta. No, pero tu buena manera de vivir tiene que ser para que los demás digan, mira, es cristiano, no necesita el alcohol para divertirse. Es cristiano, no necesita ser inmoral para estar bien. Es cristiano, honra a su esposa, honra a su esposo. Es cristiana o joven cristiano, y aunque ha tenido una circunstancia diferente, él tiene planes de hacer familia. Y entonces, ese testimonio no presume el servicio que tenemos en la iglesia, pero sí habla de lo que nosotros somos. Porque en una pequeña cosita, hermanos,
aunque tú sirvas, aunque tú hagas todo bien, la Biblia dice, un poco de levadura echa a perder toda la masa. Entonces imagínate que yo por quedar un día bien con mis cuates cuando era más joven, hasta hace poquito, yo hago una reunión en mi casa y yo les digo, bueno, yo sé, yo soy cristiano, yo estoy salvo, ustedes están perdidos, ¿no? Todavía. Pero pues a ustedes les gusta lo que todavía a mí me gustaba y les voy a poner de la música que les gusta y les voy a poner Metallica y les voy a poner Guns N' Roses, les voy a poner Nirvana. ¿Cómo saben ustedes, verdad? Bueno, pues sí. Y al final del día no se quedan con ya no se quedan con el qué buen anfitrión eres. Yo sé que hay algo espiritual en ti. Y entonces, ¿sabes lo que pasa? Tu ministerio ya no tiene credibilidad. Deja tu ministerio, tu vida. Y más allá de tu vida, la gente dice, ah, qué chida religión. Y entonces, dice la palabra, nosotros tenemos que mantener nuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Para los que murmuran de vosotros, ¿alguien ha hablado de ti? ¡Uf! Los que luego llegan y te dicen, ora por mí, tú dices, no han hablado de ti, paz, corazón. Pides el otro. Para que los que murmuran de ti son los que se van a acercar a ti, dice, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Sabes por qué? Al considerar tus buenas obras. Porque cuando digan, yo hablé de Juanita y yo hablé de Concha y sí sé que le tiré con todo, pero conforme pasa el tiempo y ella mantiene su buena manera de vivir, ¿sabes quién le va a dar la gloria a Dios? Yo no sé si se convierten, yo no sé si se congregan aquí, yo no sé si van a leer la Biblia, no sé si van a estar en otra iglesia, pero por tu pura manera de vivir le van a dar gloria a Dios el día que venga Dios. Y entonces tu predicación ya no es con palabras, sino es con tu forma de ser. Entonces sí importa mucho. Ahora, cuando nosotros somos seres sociales, y si además de sociales somos emocionales, imagínate, ¿no? En una reunión de trabajo y de todo, y te sueltas, pues total, vamos a estar locas la cabellera, ¿no? Por eso me rapé para no. Dices, ay Dios, y no falta uno que diga, oye, tú eres hermano, no lo vayas a subir. Hermanos, tenemos que dar un buen testimonio. ¿Por qué? Porque más allá de que no caigamos en la incongruencia, tu ministerio ya no va a dar fruto. Y puedes haber aprendido a tocar, puedes haber aprendido a predicar, puedes haber sido enviado, puedes haber sido ungido. Y a veces pensamos que esas son nuestras credenciales. Y nuestra conciencia como cristianos, como lo que pasó el domingo, que sí, gracias a Dios, toda cosa buena proviene de Dios. Regresemos con gozo, con gusto por lo que hemos alcanzado. Pero todo tiene que volver, la corona que Dios nos da por lo que pudimos lograr y servir el domingo, hay que regresarla a Dios. Porque cuando Dios te la da y tú dices, ¿qué vale? Ya nos cosemos en olla aparte, ¿no? Hijo de eso, ya vale. Y entonces, aunque tú aprendas, aunque tú sepas, lo que tú digas, va a llegar un momento donde tu mejor lugar o mi mejor lugar va a ser, siéntate otra vez. Si no entendemos lo que dice la Biblia, nos vamos a ofender y no lo vamos a comprender. Y para bien o para mal, esta iglesia lo ha vivido. Ha tenido experiencias, personas que no han tenido esta circunstancia. La Biblia dice, versículo 15, porque es la voluntad de Dios que haciendo bien hagas callar a la ignorancia. ¿Has visto personas que lo que te dicen de Dios o lo que critican de ti de Dios, dices, mira, la neta no tienes idea lo que estás diciendo, eres en buena onda ignorante, no sabes lo que estás diciendo, lo que estás juzgando? Y a veces uno quiere callar, pero también quiere patear. Yo me puedo callar, pero lo puedo patear, ¿no? Pero también dice que nuestro testimonio, dice, hagas callar a la ignorancia de los insensatos. Ahora, perfecto, esto es una gran cosa, dos cosas que va a hacer tu vida: hacer callar la ignorancia y hacer que otros le den gloria a Dios por tu manera de vivir. Pero viene una tercera, esas como que no te das cuenta, pero llegan a suceder. Pero la tercera es, dice, ok, tú ya eres libre y cantas y gritas y brincas y yo soy libre y gloria a Dios, está muy bien. Versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como el pretexto para hacerlo mal, sino como siervos de Dios. Es que yo soy libre.
Y cantamos, ¿no? Libre, yo soy libre. No, a mí no me juzguen, Dios conmigo, Él rompió las cadenas. Y tú lo ves en la semana y dices, híjole, man. Así me cotorreó unas muchachas, se puso roja la chava, yo pensé que sí se iba a ofender el domingo, a las de Víctor. Digo, te caché una semana, te vi en un centro, se empezó, y dije, ay, a lo mejor le pegué sin querer, perdón, pero no, chaval, esta la otra la abrazo y dice, ay, no, de veras. Ya le dice la otra, ¿ya ves? Yo ya, vamos, estaba saludando, ¿no? No fue revelación, no vengo a juzgar una iglesia, no, como crees, en casa ajena, ¿no? Pero, lamentablemente, hermanos, hay gente, todos los cristianos somos libres. En teoría yo te diría que sí, pudiera ser una predicación. ¿Todos somos libres? Sí, por la sangre de Cristo y no me quiero meter en circunstancias aparte. Pero la Biblia dice en esta parte, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para que hagas lo malo, sino como servidores de Dios. Yo creo que si nosotros nos dedicamos o estamos en el ministerio de alabanza, por ejemplo, tenemos que cuidar sí o sí lo que escuchamos. Tenemos que ser más selectivos en lo que podemos escuchar o lo que no podemos escuchar. No que no podemos escuchar, no en lo que no deberíamos estar haciendo o viendo. Si yo voy a predicar de la palabra, ¿sí? Por ejemplo, yo me he encontrado con personas que pretenden estar en un área de matrimonios, pero de pronto, ¿sabes qué dices? Yo sé que eres bien ojalero. ¿Con qué autoridad? Aunque me hables de la Biblia, aunque vistas bien el mensaje, aunque tengas 3 versiones, aunque te hayan dado el tema, si tú hablas, llega un momento donde dices, y es la vida de nuestro servidor. Ahora, todos tenemos área de oportunidad, todos. ¿Qué tenemos que hacer como servidores? Poner delante de Dios y de nuestra mesa, casi físicamente, Señor, esta es mi área de oportunidad, esto quiero, esto no quiero, esto tengo, porque como siervo de Dios tengo que vivir de una manera como libre y siendo una persona que honra a todos, ¿sí? Por eso dice aquí, parte del servidor, sométase a las instituciones, a las personas aquí en la tierra, honra a todos, ama a los hermanos, teme a Dios, honra al rey, ¿sí? Versículo 18. Luego dice, criados, estar sujetos con todo respeto a tus amos, no solo los buenos y los afables, sino también los difíciles de soportar. ¿Alguien ha tenido jefes, clientes, proveedores difíciles de soportar? Y yo en este versículo decía, estar sujetos con parcial respeto. No, todo el respeto, no. ¿Sí? No le vayan a decir a nadie, y gracias a Dios que no se está grabando. Pero yo antes decía, voy a llegar tarde. Para que vean que si yo quiero llego, aunque me lo descuenten, pero yo llego tarde. Qué testimonio, ¿no? Ahí es donde se aplica el qué testimonio. O luego cuando alguien te va a contar algo y realmente no es cierto su vida, decían los de Torre Fuerte, ya va a contar su testirollo, ¿no? O cuando tu vida cristiana realmente no es como debe de ser conforme a Dios, tu triste rollo, ¿no? O sea, da tristeza, da pena tu vida. Hermanos, es un compromiso servir. Nos da gozo, nos gusta, nos pone en un lugar, nos permite ser, pero es un compromiso. Y si tu vida y la mía es de apariencia, o a lo mejor viene con el o viene con enemistades, la Biblia habla de que no haya enemistades entre nosotros. Tampoco dice que haya relaciones a fuerza, pero tenemos que cuidar lo que estamos teniendo, hermanos. ¿Por qué? Porque por ahí, por el área de servicio, que no se cuide cómo se vive, como dice este versículo, de vivir como siervos de Dios, muchas iglesias pueden caer, muchos ministerios pueden romper, y de pronto podemos decir, ¿te acuerdas lo que vivimos aquella vez en aquel domingo? Hoy no es ni la pálida sombra de lo que vivimos. ¿Por qué? ¿Que dejamos de ensayar? No. ¿Dejamos de predicar? No. ¿Dejamos de congregarnos? No. ¿Qué pasó? ¿Qué se empezó a meter? Y tenemos que llamarnos a la conciencia nosotros, y también en algún momento, oiga, ¿qué está pasando? Por eso estos videos, porque son las cosas conforme a la Biblia que nos van a alinear a todos, ¿sí? A mí alguna ocasión el pastor me invitó a predicar y creo que se le acabaron las ganas, por eso me sacó, mejor vete por ahí.
Era un miércoles y yo nada más lo veía cómo me veía desde hasta atrás y yo decía, no podrías irte, por favor. Y yo me sentí tan mal, tan incompetente, tan... Y ya cuando terminamos me dijo, mijo, sí te sale. Y yo me sentí muy mal. Y yo dije, qué bueno. Porque no es lo bueno que yo aprecie, es que se trata no solo de la oratoria. Miren, predicar, cantar, servir, lo que sea, dar clases, no es un tema de saber habilidades sociales de oratoria. Yo me he dado cuenta, y los que han dado clases creo que se han dado cuenta, que la verdad, esas habilidades nos quedan cortas. Nos falta a todos. Cuando alguien te pregunta por la palabra, a lo mejor, va en serio, a lo mejor Zoe sintió algo cuando se le acercó a esta persona, cuando se te acercó la otra persona, y ahora qué le dijo, ¿y dónde está la palabra? Y si me hubiera hablado Alfredo, le hubiera dicho, échate la pozón, ya tienes cuerda, ¿no? Porque de pronto uno no sabe, ¿no? Y entonces echas mano de lo que Dios te diga. Pero si tu manera de vivir es acorde a lo que Él dice, tu palabra, lo que le digas va a tener autoridad. Lo que le digas va a tocar y no va a condenar su corazón. Porque hay gente que busca tocar el corazón de alguien, pero al mismo tiempo condenando. Y eso no está bien. Pero cuando tu palabra, tu testimonio toca sin condenar, estás ministrando a Dios. ¿Ok? Bueno, versículo 20. Pues qué gloria es si pecando somos abofeteados y lo soportas, mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siga sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía. Está hablando de Jesús, no de ti y de mí, ¿ok? Con maldición. Cuando padecía no amenazaba, ¿sí? Sino encomendaba la causa al que lo juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Versículo 25. Porque como ovejas éramos descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, yo sé que a muchos de nosotros nos dicen 1, 2, 3 y a la quinta dices, pues luego pido perdón. Total. Y como a la segunda o la tercera empiezas, puedo decir que él me dijo, puedo decir que ella me agredió, puedo decir que, y ya te vas justificando, y a la quinta o a la tercera te sueltas. Pero Jesús, como siervo entre nosotros, él vino y dijo, yo no vengo. Hay una parte en la palabra que dice, me parece que está en Lucas, es que si lo pongo aquí arriba la computadora me va a estorbar para verles. Sí, y entonces habla de que quién es el mayor en Lucas, y le dice, ¿quién es el mayor? ¿El que sirve, o el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No? Y le dice Jesús, bueno, sepan ustedes que yo estoy entre ustedes como el que sirve, no el que se sienta a la mesa. Ciertamente le podemos dar un lugar de honra a ciertas personas, una mesa, un lugar, ok, sí, pero yo estoy como el que sirve, y ese es el mayor. Cuando tú pudiendo hacer, dejas de hacer. Cuando tú pudiendo hablar, dejas de hablar. Aún puedes ser necio, o perdónenme la frase necia, porque la Biblia dice que no le digas a nadie necio, pero bueno, es un contexto, estoy hablando que uno tiene formas de ser, no les estoy diciendo a ustedes y a mí. Pero cuando tú te refrenas de hacer algo que tu carne quiere, por cuando eres cristiano, porque dices la palabra tiene que reinar, quiero que Cristo gobierne mi vida, dice la Biblia que aún el necio, aún el que no tiene razón, cuando calla es más sabio. Y sabes una cosa, te evitas muchas broncas. Y ahí deja de evitarte broncas. Es un tema de que eres siervo de Dios, eres sierva de Dios. Te tienes que controlar en tu carne, hermanos. Porque de lo contrario no hay ¿cómo se llama? No hay honra a lo que estamos haciendo. Isaías 55:7, para abreviar el tiempo, dice: deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Isaías 55:7, perdón. Y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios va a ser amplio en que nosotros podamos, en que nos va a perdonar,
pero tenemos que dejar el camino, hermanos, las cosas malas. Miren, otra versión de Primera de Pedro 2:16 dice: eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad. La de Primera de Pedro 2:16, ustedes la tienen apuntada, dice: no seamos como personas que somos libres, pero se valen de eso para disimular la maldad que traen, pero sirven a Dios. Entonces servir a Dios, te das cuenta, es un compromiso. Es más que venir el domingo, es más que preparar, es más que predicar, es más allá que solamente eso. Todo lo que hagamos y nos dé gozo está muy bien, nos emociona, nos pone en contacto con personas, nos alegra. Y cuando yo veía la convivencia del domingo, yo decía, son momentos donde o estoy viejo o estoy dando el viejazo, porque me pongo a reflexionar desde una esquina, ¿no? Y digo, ¿cómo estamos todos? Salimos felices, estamos emocionados, estamos conviviendo, eso es bueno, un cuerpo en Cristo, qué bueno. Pero la Biblia dice también, no haya enemistades entre ustedes, no haya cosas carnales. Tampoco dice que sean a fuerza nuestras relaciones. Pero hermanos, el ministerio se tiene que honrar. Porque si honramos a las personas de allá afuera, a nuestros jefes, a nuestros gobernantes, pero llegamos aquí y le faltamos al respeto a la iglesia, a la relación con las personas, al culto, o lo hacemos o tratamos circunstancias que no son correctas, estamos deshonrando también la casa de Dios. Y es lo mismo que como hicieron en tiempos pasados algunos reyes y sacerdotes que en el libro de Reyes, que en la casa de Dios ofrecieron culto a otros dioses. ¿Por qué? Porque le perdieron el respeto, porque le perdieron la honra. Tengamos cuidado, hermanos. Yo sé que como adultos, como jóvenes, como lo que sea, tenemos ideas, tenemos emociones, pero fuiste llamado. ¿Cuántas veces no decimos, y mi llamado, no? Alguna vez me has dicho, no, yo también, y mi llamado, y mi llamado. ¿Y yo por qué? ¿Yo qué? Yo tengo más tiempo que ese pecador. Llámame, Señor. ¿A dónde voy a ir yo a servir? A las naciones cuentas conmigo. Y dice Dios, sí, hijo, pero no dejas tu manera de vivir. Y necesito que vivas. Fíjate, este capítulo, Primera de Pedro 2:11, no dice vivir como cristianos, aunque hay uno que se llama deberes cristianos. Vive como siervo de Dios. Hermanos, esto es lo que nos alinea entre todas las clases que hemos dado a ti y a mí. Y entonces tiene peso lo que hablamos, tiene credibilidad lo que hacemos, tiene más credibilidad tu predicación, tu alabanza, tu servicio, por lo que haces cuando nadie te ve que por lo que haces cuando todos te miran. ¿Sabes eso? Porque como bien lo dijo José Luis, el pastor José Luis, pues en la iglesia todos saludan, y a veces se los habla quien alguna vez, no doy la vuelta por allá. Mal plan, ¿no? O sea, se los dice a alguien que cuando vio el grupo de alabanza donde estaba mi esposa, yo decía, ay, mamá, mi hermosa hermana, no vas a eso, no vas a honrar a eso, ¿sí? Claro, nuestras emociones, nuestra forma de ser sale, pero no vamos a eso, hermanos, tengamos cuidado. Hubo un tiempo en unas iglesias donde, no, el de la batería, el que canta, y lo veías a las muchachas casi como, tócame, pero no le estaban cantando a Dios, ¿no? Y casi se bajaba el chavo, y de veras nos tocó ver eso. Él no tenía la culpa de ser tan feo, ¿verdad? Hasta que, no es mi cuate, por eso digo. Pero yo decía, sale, o sea, aquí afuera es lo mismo. Ay, es que fulanito, es que tal. Y pues sí, eran caritas, pues. Y el lugar te pone, pero hay que honrar el ministerio. Hermanos, tengamos respeto el lugar que nos ha sido dado, porque es para nuestro Dios. Porque a lo mejor tú disimulas y hasta puedes actuar una manera, una pose, una forma, una voz, una forma de tocar y de ser y de hacer cosas. Y a lo mejor los demás nos la creemos. Pero cuando tú predicas, cuando tú enseñas, cuando tú tocas con los niños, cuando tú tocas un instrumento, todo lo que hacemos sube derechito delante de Dios. Y el tiempo hace ver por qué no hay fruto, por qué no avanzó, por qué no es. Hasta te das cuenta en todas las personas que están aquí.
Lamentablemente el que está enfrente está expuesto, el que está frente a niños está expuesto, el que está frente a jóvenes está expuesto, está bien. Pero cuando tú cuidas tu vida para vivir como siervos de Dios, entonces viene la unción. Porque la unción te habilita en la medida que obedeces, en la medida que sujetas cosas delante de Dios de tu vida. Y para ir terminando, Mateo 4:4. Este lo conocemos, pero yo creo que Dios me hizo entender algo distinto. Mateo 4:4. Déjenme se los leo en Mateo 4, versículo 4. Dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con esto? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros decimos, amén, gloria a Dios. Faltó una. Vivo de todo, no solo de pan vive el hombre. Y yo cuando iba a apuntar este versículo, yo creo que fue de Dios porque como el de Parque Jurásico, a ver si vieron la película. ¿Vieron la de cuando sale en la computadora? Bueno, regresa. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Sí, de toda la palabra que sale, y eso me llena. Si tú haces mi palabra y vives conforme a mi palabra, entonces vives conforme a la palabra que yo te doy. Como que estaba escondido. ¿Sí me entendieron? No solo de pan vive el hombre, pero yo digo, yo vivo de la... No me refiero a una remuneración. Me refiero a vivo conforme a la victoria de Cristo. Vivo como dice la palabra de Dios. ¿Quién contra mí? Si por un camino, y tantos versículos de victoria, ¿no? Y no soy condenado. Ajá, sí, chido. ¿Ya acabaste? Bueno, ¿y tú vives conforme a mi palabra? No. Entonces no recibes la bendición que Dios te da por vivir con su palabra. Se lo dijo al joven rico, una cosa te falta. Todo lo has guardado, pero... Y lo dijo, no, Señor, ahí nos vemos. Y ahí es cuando el siervo de Dios, el joven rico es una imagen también de un siervo de Dios que tiene años guardando, buscando, haciendo, dedicándose conforme a la ley, agradó al corazón de Dios. Dios le dijo, te palomeo la lista, y le dijo, una cosa te falta. Y cuando nuestra carne no es suelta, todo su fruto va. Y te vas triste. Un joven que estaba aprobado por el mismísimo maestro delante de él, que se lo encontró como artista en la calle y le logró validar la vida, y le dijo, bueno, pues ahí es cuando tu vida ya no dio fruto. Entonces, ¿es bueno ser llamados? Sí. ¿Es un compromiso? Sí. ¿Qué les estoy diciendo? Bájense del barco. No, te estoy diciendo sigamos, pero es una vida de compromiso, ¿sí? Colosenses 3:12, perdón, la última. Vístete pues como escogidos de Dios, con tu playera del América, no, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. No, ya párenle, porque no vamos a acabar bien usted y yo. De paciencia, soportándose los unos a los otros, no nada más de que te aguanto, sino deteniéndonos. No, ya no les sigo, ¿no? Perdonándonos unos a otros. Y si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo te perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vístete de amor, que es el vínculo perfecto. Versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en tu corazón, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. ¿Y sabes qué? Y si le sigues leyendo, encuentras más cosas. Tenemos que ser personas como siervos de Dios. Vístete como escogidos de Dios. Imagínate la hermana o el hermano que se viste guapo, galán, simpático y unos patas verdes, ¿no? Solo algunos van a entender esto. Y llega a la iglesia y viene arreglado, y pasas junto a otro y dices, por eso ya está la iglesia. Yo sé que aquí no pasa. Literal. Pero hasta en esas cosas nos podemos de pronto sentir superiores. Ten cuidado, porque todo lo que está alrededor, y tiene sentido lo que les decía hace un tiempo,
el equipo, el recinto, el lugar, la predicación, el pastor, lo que uno tiene, lo que otro hace, ten mucho cuidado, porque si nuestra vida como siervos de Dios se fundamenta en la natural comparación, que es para mejorar, está bien, ¿no? Está chido, está bien. O en el natural, yo quiero ser mejor. O imagínate que yo viera a Víctor como alguien, o a José Luis, por hablar de alguien cercano, y lo puedo decir aunque se esté grabando, como alguien a quien yo dijera, no voy a ser mejor. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Yo les dije en la mesa, yo de ustedes aprendo, porque yo adolezco de mucho. Y en la vida me voy a sentir más que usted y nadie. Tampoco estoy diciendo, ay, pobre de mí, nadie me... No seas payaso, ¿no? Ya. Pero sí entender que hay cosas que uno puede tomar para mejorar y para seguir saliendo adelante. Y como siervos de Dios, por eso Dios nos ha dado un lugar, nos ha dado un territorio, a cada quien sus ovejas, a cada quien su lugar, sin su circunstancia, abusados con lo que hacemos, porque es muy delicado cómo servimos a Dios. Esto se los digo como un acto bíblico de conciencia, no es un regaño, pero esto lo podemos tratar en servidores, porque de aquí nos tenemos que seguir saliendo mejor. Hay algunos que me ayudan a conseguir cosas y tener cosas, gracias. Sigamos sirviendo a Dios. Cuida tu manera cuando salgas de aquí. Yo tengo que cuidar mi manera cuando salgamos de aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estás cuidando la pose, no estás cuidando el que vayan a decir, estás cuidando lo que Dios depositó en ti. Y si tú no cuidas eso, no vas a poder sacar para ministrar. Y si no sacas para ministrar, entonces Dios no puede depositar nada nuevo. Y lo que tenía se comienza a podrir. Y ya huele feo. Y ya no sirve para nada. Es cuando nosotros vemos que no estamos haciendo la palabra. Yo les animo a ustedes, a los muchachos que no pudieron venir, a los que puedan estar viendo este video, a los otros 35 que luego ven el video. ¿De dónde sale? Por favor, si tienes eso, yo diciendo, no sé quién más o menos es en la media, que por favor vivamos como escogidos de Dios. Hoy hay muchas cosas en internet, me llegan estados de muchas personas o de pronto predicadores, y a lo mejor está mal lo que yo te voy a decir, pero es mi opinión personal. Y en ocasiones yo digo, ¿por qué subiste este audio? Sí es cierto lo que estás diciendo, pero a mí, yo soy a lo mejor muy payaso. A mí hay cosas que me brincan. De pronto alguien sube y es algo muy bonito, con palabras muy ciertas, y durante todo el video dice, un extracto de mi libro. Ok. O sea, a lo mejor sí es, ¿no? O sea, yo estoy viendo monos cantranchete, ¿no? Y entonces, desde el momento en que yo veo eso, a lo mejor estoy criticando mal, equivocadamente un testimonio, no sé. Pero la gloria es de Dios. El apóstol nunca hizo la mitad de eso. Escribió un libro. Mira, ahí está. Lee la Biblia, pero primero lee lo mío. Nunca. O sea, no traes, llévatelo, órale, llévatelo. A lo mejor son formas de pensar, pero ¿a quién le damos la gloria? Y a lo mejor son palabras ciertas, sí, pero no sé, tengamos cuidado. ¿Estamos con eso? Ya déjenme poner pausa. No tengan cara.